Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar este delicioso plato calentito, un potaje de lentejas a la riojana. La lenteja es una legumbre que tiene múltiples beneficios para nuestra salud. Os lo nombraré a continuación algunos de ellos. Es muy rica en fibra, tiene múltiples vitaminas y ya os adelanto que es buenísima para las personas con anemia y las mujeres embarazadas. Así que mirad qué pintaza tiene. Este plato se prepara súper fácil y en un momento. Muchísimas gracias a todos. Comenzamos con la receta. Queridos amigos, aquí tenéis los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Como siempre los tenéis todos bien detallados en la descripción del vídeo y además en varios idiomas. Igualmente el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas, así que podéis utilizarlo en el idioma que más os convenga o que vosotros preferáis. Bueno, para esta receta vamos a utilizar, como veis, tocino, chorizo, jamón, ya que son unas lentejas a la riojana, pero si queréis hacerlas un poco más saludables, simplemente podéis sustituir este tipo de carnes por carnes más magras, como son la carne de ternera, carne de cerdo magra, pechuga de pollo o la carne de vuestra preferencia. La lenteja la tengo seca, así que previamente las 24 horas anteriores, la noche de antes o como mínimo 5 o 6 horas antes a prepararla, la vamos a sumergir en agua fría y la vamos a dejar que se hidrate. Aquí tenéis los ingredientes que vamos a utilizar, los tengo ya todos bien preparaditos y como veis por arte de magia también cortados. Bueno, antes de nada os comento que la lenteja es una legumbre riquísima a nivel nutricional, favorece el tránsito intestinal y es buenísimo para las personas que tienen anemia, igualmente para las personas embarazadas. Tiene múltiples beneficios para los músculos, los huesos y también para los dientes. Como veis aquí simplemente lo que coloco es la lenteja en la olla. Le pongo la cebolla, que en este caso pongo 3 porque son muy pequeñitas, 2 hojitas de laurel, el pimiento choricero, un pimiento rojo, 3 dientes de ajo con cáscara y con una rajita, un trozo de patata grande que me servirá para espesar el caldo, trozos de jamón serrano, le vamos a poner también tocino y le vamos a poner también agua. Cubrimos bien de agua y mientras tanto os cuento que la lenteja mejora muchísimo la concentración. Todos estos beneficios que os he comentado anteriormente son posibles ya que tienen un alto valor nutritivo. Son ricas en fibra, en vitaminas del grupo B, ácido fólico y minerales como el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio, zinc y sobre todo el hierro. Bueno, pues como veis la lenteja la tengo ya ahí cocinándose. El chorizo lo voy a cortar a rodajitas y lo voy a sofreír en una sartén. Si queréis podéis quitar el exceso de grasa y simplemente poner la rodaja de chorizo que ya estén sofritas, que va a tener otro sabor muchísimo más rico. Y si no, pues si no es mucha como en este caso, la podéis añadir. Bueno, ahora vamos a preparar un sofrito mientras que la lenteja se va cocinando. Un sofrito con cebolla, pimiento verde y ajo. Para ello ponemos una sartén en el fuego, le añadimos un chorrito de aceite de oliva y vamos a poner la cebolla que se vaya sofriendo junto con el pimiento y el diente de ajo cortado. Yo en este caso lo tengo cortado bastante pequeño, pero no es necesario porque luego vamos a pasar la salsa, lo vamos a moler todo, así que no os preocupéis si el corte os sale un poco más grande. Lo mantenemos al fuego, que se vaya sofriendo, a fuego lento, le ponemos sal, pimienta. Y una vez que ya está bien doradito, le vamos a poner tomate frito, 2-3 cucharaditas. Le vamos a poner perejil seco, el pimentón dulce o picante, en su caso, pimienta negra. Lo mantenemos al fuego pues muy poquito tiempo para que no se nos queme el pimentón y no nos deje ese sabor amargo. Y a continuación le añadimos vino, que yo en este caso no tenía vino tinto, le he puesto vino rosado
pero le ponéis el vino de vuestra preferencia, o si no queréis añadir vino, simplemente le ponéis un chorrito de agua. En este caso también se la voy a añadir para que me quede con más consistencia, más clarita y se pueda cocinar perfectamente las verduras. Como veis, las lentejas siguen ahí cocinándose. Ahora que ya están a medio cocinar, le voy a añadir la zanahoria cortada en rodajitas pequeñas y la patata también cortada a trozos pequeños. Acordaros que le puse un trozo de patata al principio, más grande, que la voy a utilizar luego para espesar el caldito junto con el sofrito que estamos preparando. Si queréis podéis cocinarlas también en olla a presión, que os acorta el tiempo. Eso ya cada uno a su gusto. Bueno amigos, muchísimas gracias a todos si has llegado hasta aquí. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba, vuestro comentario que para mí es muy importante. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto y a los amiguitos de siempre que estáis siempre ahí. Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar ahora con la receta. Una vez que ya está cocinada, las verduras vamos a sacar las cebollas que le hemos añadido, la patata grande, el pimiento rojo y los ajos. También vamos a retirar las hojitas de laurel a continuación y vamos a preparar nuestro sofrito, que va a ser el que le va a dar consistencia a nuestro caldo. Queremos que se nos quede espesito, así que para ello vamos a sacar todas las verduras y las hojitas de laurel. El pimiento choricero también lo vamos a sacar y lo vamos a triturar a continuación todo junto, quitándole la cáscara a los ajos y la piel al pimiento rojo. Vamos a sacar también un poco de caldo del guiso para que nos coja una textura un poco más fluida y la batidora lo pueda batir con mayor facilidad. Una cosita muy importante que os quería comentar es que para poder obtener al máximo los beneficios de esta legumbre es importante acompañarla con vitamina C y con algún cereal. Para ello os recomiendo, por ejemplo, que os comáis una naranja de postre y que le pongáis a las lentejas un poquito de arroz o simplemente que le acompañéis con un trocito de pan. Así el cuerpo puede absorber muchísimo mejor todos los nutrientes de esta legumbre. Las lentejas las podéis añadir en cualquier tipo de preparación. Podéis añadirlas en las ensaladas, podéis hacer ensalada de lentejas, podéis hacer hamburguesas que quedan espectaculares. Podéis también esta receta molerla y hacer una crema con la lenteja y así pues los niños se la comerán bastante mejor. Y bueno, mira, esto ya es muy sencillo, ya estamos terminando la receta. Como veis no tiene ningún misterio, esto va todo sobre ruedas. Muy fácil y muy sencillo, simplemente añadimos en una jarra donde podamos batir todo el sofrito junto con las verduras que hemos sacado del caldo, la cebolla, los ajos sin cáscara, el pimiento. Sacamos un poquito de caldo del guiso, pues como he dicho, para que la batidora pueda batir con más facilidad y lo batimos todo junto. Como veis, esto es sofrito que le vamos a añadir al caldo, le va a añadir consistencia, lo va a dejar bastante más espesita la salsa y además le va a poner bastante color. No hace falta que le pongáis pues ningún tipo de colorante artificial, simplemente con el pimentón y el sofrito este que ahora queda bastante rojo del pimiento choricero, pues va a quedar espectacularmente vistoso, con buen color y con muy buena textura. Lo vamos batiendo lentamente para que no se nos salga, que como veis está ahí hasta el filo. Y una vez que está todo batido y todo uniforme, simplemente lo vamos a añadir al guiso. Vamos a rectificar de sal si fuese necesario. Lo vamos a mover todo muy bien y lo vamos a dejar aproximadamente unos 15 minutos cocinando a fuego medio para que se integre todos los sabores y para que la consistencia me quede perfecta. Y esto ya está listo casi para servir. Cada uno la deja con la consistencia que desee. A mí me gusta que quede espeso pero tampoco demasiado, así que con unos 15 minutos va a ser suficiente. Si vosotros queréis que
que os quede un poco más espeso, simplemente pues dejarlo un poco más y el caldo se irá reduciendo hasta la consistencia deseada. Bueno, pues esto ya está listo para comer. Como veis, es un plato que se hace muy fácilmente, con muchas propiedades para la salud, muy nutritivo y además barato. Así que lo tiene todo, bueno, bonito y barato. Simplemente lo vamos a servir, cogemos un buen trozo de pan y listo. Bueno amigos, pues muchísimas gracias a todos si habéis llegado hasta aquí. Os animo a que probáis estas recetas. Son recetas que vienen ahora muy bien para esta temporada, que hace ya un poco de frío. Así que probadlo, me dejáis en los comentarios a ver qué tal os han salido. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que paséis un maravilloso día. Chao, chao.